La transexual que desafió el US Open. El US Open de 1977 dejó para la historia una enorme lista de relatos excepcionales. Tras 68 años de matrimonio, fue la última edición que se disputó en el colosal estadio de Forest Hills, y también la última sobre tierra verde americana. Ese año, un espectador recibió un balazo en la pierna en los inicios del encuentro que disputaban John McEnroe y Eddie Dibbs. Aquel septiembre de 1977, Argentina enloqueció con el primer Grand Slam de Guillermo Vilas, que derrotó en la final a Jimmy Connors. Y también en esa edición, una niña de apenas 15 años, llamada Tracy Austin, alcanzó los cuartos de final. Pero, sin duda alguna, el momento más intenso, polémico e histórico fue cuando René Richards, que entre 1953 y 1960 había disputado 5 ediciones de la prueba masculina como Richard Raskin, entró en pista para disputar la primera ronda de la prueba femenina ante la campeona de Wimbledon, Virginia Wade. En 1977 el momento más intenso, polémico e histórico fue cuando entró a la pista para disputar la primera ronda de la prueba femenina. Apenas unos días antes, un tribunal de justicia neoyorquino dictaminó que René Richards tenía todos los derechos para jugar el torneo como transexual. La Corte le dio la razón en la demanda que interpuso en 1976 a la Federación Estadounidense, USTA, cuando ésta no le dejó participar en el US Open por negarse a someterse a un test de cromosomas. Richard Raskin nació el 19 de agosto de 1934 en Nueva York, en el seno de una familia judía que vivía a escasos metros de Forest Hills. David, su padre, nació en 1900 en Ucrania, y a los 5 años, junto a su madre y su hermana, viajó hasta Hamburgo para embarcarse rumbo a Nueva York. Davis estudió en Yale, y se convirtió en cirujano ortopédico. Trabajando de interno en el hospital de Harrisburg, Pensilvania, conoció a Sade Muriel, una de las primeras mujeres psiquiatras de los Estados Unidos. Ambos eran judíos, contrajeron matrimonio y se instalaron en Queens. David inscribió a Richard en la escuela Horace Mann del Bronx, y animó a su hijo a participar en actividades deportivas. Alto y fuerte, Richard se apuntó a todos los equipos de la escuela, jugaba como receptor en el de fútbol americano, jugaba al baloncesto, nadaba y competía en tenis. En el béisbol era un excelente pitcher, interesándose incluso por él los New York Yankees. Pero decidió que su deporte era el tenis. Sus amigos le pusieron como apodo Dick. Ya en esos años escolares y universitarios, comenzó a vestirse a escondidas con ropa de mujer, y le seducía el nombre de René porque significaba volver a nacer, algo que en el fondo deseaba. Siguió los pasos de su padre e ingresó en Yale, donde además de convertirse en uno de los mejores tenistas universitarios del país, fue nombrado capitán del equipo. En 1953 jugó por primera vez en el US Open, perdiendo en primera ronda ante el chileno Ricardo Valdiers. Se graduó en medicina, y se especializó en oftalmología en el Rochester Medical Center. En ese periodo, además de entrar en la US Navy, ganó sus 2 únicos partidos en el US Open. Derrotó en primera ronda a los estadounidenses Richard Solin, 1955, y Samuel Howe, 1957. En 1959 encontró su primer trabajo en el neoyorquino Hospital Lenox Hill.
Ya en años escolares y universitarios, comenzó a vestirse a escondidas con ropa de mujer, y le seducía el nombre de René porque significaba volver a nacer, algo que en el fondo deseaba. Una vez contó con recursos propios, comenzó a visitar especialistas en endocrinología y transexualismo y, en 1960, recibió sus primeras inyecciones de hormonas. Richard Raskind quería saberlo todo sobre las operaciones de sexo. Ese año jugó por última vez en el US Open masculino, ganando apenas 2 juegos al australiano Neil Fraser, primer favorito. En los años posteriores, apenas ganó un torneo, el Campeonato del Estado de Nueva York de 1964, al vencer en la final a John F. Mangan. Jugó un total de 60 torneos, ganando 59 partidos de los 130 que disputó. Entre esos torneos, y su trabajo cada vez más reconocido como oftalmólogo, Richard voló a París. Allí vivió en una pequeña pensión durante meses vestido de mujer. Tenía $4.000 ahorrados para visitar, en Casablanca, al famoso doctor francés Georges Bureau, especialista en operaciones de cambio de sexo. Finalmente, tras algunos comentarios de pacientes que se quejaron de las condiciones higiénicas de la clínica africana, decidió regresar a Nueva York. 6 meses después, en junio de 1970, se casó con Barbara Mole. En 1972 nació su hijo Nicolás. Se divorciaron en 1975, una vez que, tras muchas visitas a psiquiatras, Richard decidió dar una vida real a René. El doctor Robert Granato fue el encargado de su cambio de sexo. Ante la incredulidad de la familia por la decisión de Richard Raskind, convertido ya en René, Richards abandonó Nueva York para seguir en California con su trabajo como oftalmólogo. En 1976 comenzó a competir en el John Wayne Tennis Club, pero, para preservar su intimidad, se apuntó con el nombre de René Clark. Poco después, al ganar un torneo en La Joya, alguien descubrió su verdadera identidad. La ganadora es su nombre, tituló un rotativo. En el siguiente torneo de South Orange, se dieron de baja 25 de las 32 jugadoras disconformes con su participación. No juego con ventajas, estoy aquí para marcar un antes y un después, es un caso de derechos humanos, dijo René. Y a los pocos días se jugaba el US Open, lo que provocó un terremoto entre las jugadoras. La USTA no sabía cómo abordar el tema, pero siguiendo los consejos de su comité olímpico, y pese a tener el certificado de la operación de cambio de sexo, pidió que René pasara un test de cromosomas. En 1968, los tests de cromosomas habían sido obligatorios para todas las atletas en los Juegos Olímpicos de México, no siendo superados por 2 competidoras. A esa norma se agarró la USTA y Mike Blanchard, director del torneo. Pero René no aceptó someterse al test, y llevó a la USTA a los tribunales. En 1977 alcanzó la final de doble formando pareja con Betty Ann Stewart, siendo derrotadas por Martina Navratilova y Betty. Esto fue un año después. Llegó ese partido ante Virginia Wade. Los medios de comunicación no querían perderse un solo detalle, hubo que escoltar a René hasta la pista, en un ambiente tenso. Muchas de las tenistas estaban recelosas, entre ellas Chris Evert, que lo reconoció años después. Hubo jugadoras que aquellos días llevaban una camiseta para entrenar que ponía, «Soy una mujer real», incluso Wade pensaba que, si perdía el partido, debería casi impugnarlo. Wade ganó con facilidad, y reconoció que estaba nerviosa porque nunca antes había jugado un partido tan especial.
René, que jugó con un gorro blanco, atendió a la televisión en la propia pista, y dijo: «He intentado quitar de mi cabeza todo, y pensar solo en el partido. Pero era una situación complicada, jugué contra la campeona de Wimbledon y en la pista central, pude hacerlo mejor pero no era fácil». Posteriormente, en una rueda de prensa conjunta con Wade, René dijo estar satisfecha por haber roto una barrera. Virginia Wade acabó siendo paciente de René. René se mantuvo en el circuito femenino durante 4 años. En 1979 alcanzó la tercera ronda del US Open en la que fue derrotada por Chris Evert, y en 1977 alcanzó la final de doble formando pareja con Betty Ann Stewart, siendo derrotadas por Martina Navratilova y Betty Stove. Tras su retirada estuvo entrenando a Martina Navratilova durante 2 años, y abrió una consulta en Park Avenue, y acabó siendo la directora oftalmológica del Mayo Hospital de referencia en Nueva York. 50 años del triunfo de Arthur Ashe, la leyenda que trascendió más allá de las pistas video. La noche más salvaje de Flushing Meadows, el instinto asesino de Pancho González.